Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más para hablar de estos temas que tanto hablan y bueno, tanto se la pasan hablando y ok, ya estamos acá conectándonos también con Fe. Bueno, hablar ya desde Venecia, Italia. Saludos, buenas noches a todos. Wilfredo Bello, apretado abrazo, amigo mío. Lo veo de vez en cuando en diferido, pero siempre en la misma línea, en la misma onda. Bueno, la coherencia es algo que nos hará libre. La coherencia, así como dicen la perseverancia, la coherencia también. Bueno, amigo mío, aquí se habla de intervención militar extranjera, se habla de gobierno de transición, se habla de todas estas cosas. Mire, aquí, bueno, por cierto, mañana se va a nombrar la junta directiva del jarrón chino llamado Asamblea Nacional. Algunos por ahí dicen que el club de mirones de palo, ni tan de palo, ni tan mirones. Yo creo que han involucrado muchas cosas no todos, algunos, la mayoría, quien decide. Mire, aquí el año pasado, si hubo algo bueno que hizo la Asamblea Nacional, fue haber decretado el abandono del cargo, ¿okay? El abandono del cargo de Nicolás Maduro. Nombró un Tribunal Supremo de Justicia también. El Tribunal Supremo de Justicia ya sabemos que está en el exilio. Pero, sí, por aquí están comentando la Asamblea Nacional de Maduro. Aquí en Italia no entendemos cómo existen aún maduristas. Bueno, por la plata baila el mono. Abandonó y lo llaman presidente. Así mismo es. A eso vamos. Amigos míos, si pueden, recuerden que quienes opinamos distinto a la MUD, quienes decimos que la MUD y el PSV es lo mismo, tenemos poca cabida en los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación. Por eso les pido, si es posible, darle compartir a esta transmisión, porque siempre llega un poquito más y la gente está esperando algunas cosas. Bueno, mañana le corresponde la presidencia de la Asamblea Nacional al partido de Manuel Rosales. ¿Qué podemos esperar de ahí? ¿Qué podemos esperar ahí? Bueno, ese fue el pacto y bueno. El año pasado, por esta fecha, una semana más, creo que fue el 9, se decretó el abandono del cargo de Nicolás Maduro. ¿Okay? Y como dicen por ahí, esta Asamblea Nacional sigue entendiéndose, sigue dialogando, sigue llamándolo presidente y sigue, bueno, todas estas cosas, pues. Señor Maduro no es presidente, si en realidad creemos en que lo que se hizo estuvo bien. Ya, Nicolás Maduro no es presidente. Si él no es presidente, entonces, ¿para qué cipote vamos a estar dialogando qué cosa en República Dominicana para mantener y después, y lo peor es que están hablando, no, vamos a salir con un candidato único de la oposición? Yo barajo, no me calo más chantaje de esa unidad manejada por la misma gente de Maduro, mimetizada en la oposición o disfrazada de opositor. Aquí no, aquí lo que hay que ya. O sea, o comemos tiburón o morimos arponeados. Y yo estoy aquí en Venezuela, para que sepan. O sea, por lo que quiero decir, porque algunos dicen, muy fácil. No, ni es fácil allá, ni es fácil aquí. El que está afuera es porque está amenazado. El que está afuera, mi respaldo y mi abrazo y mi solidaridad, porque los que están afuera, con este mismo verbo, están haciendo muchísimo por nosotros. Están tendiendo los puentes que necesitamos tender para preparar la transición, porque yo sí creo en la transición, aunque mi amigo Alberto Franceschi habla
de ruptura. Sí, ruptura, pero luego debe venir una transición. Entonces, quiero decirle que estoy opinando como, no solo como abogado, voy a opinar como abogado. Poco me gusta decir que voy a opinar como abogado porque en realidad yo soy ciudadano, pero voy a opinar como abogado para que esas personas que me están viendo y escuchando, bien sea del SEBIN, del DIGESIN, de los organismos de seguridad, si sientan como que si está en una clase de principio de derecho público o de derecho constitucional, materias que yo doy. ¿Okay? Y esto es lo que yo opino y opinaría en un salón de clase, para que no me digan que estoy incitando un golpe o no. Lo que estoy es hablando de lo que hizo la Asamblea Nacional el año pasado. El año pasado la Asamblea Nacional entonces declaró el abandono del cargo, pero no solo declaró el abandono del cargo, sino que también nombró un Tribunal Supremo de Justicia, y ahora están perseguidos los magistrados. Siendo esto así, ya no tenemos presidente de la República, se produjo un vacío de poder, no desde el mismo momento en que se declaró el abandono del cargo, sino desde el mismo momento en que el Consejo Nacional Electoral dejó transcurrir los 30 días que señala la Constitución para convocar un proceso electoral para sustituir a quien ocupa, la casa de Miraflores o la presidencia de la República, o quien usurpa la presidencia de la República, y no lo ha hecho. Si no se ha convocado en ese lapso legal o en ese lapso constitucional, ¿quién es este señor chavista? No sé con quién es eso. Si no se ha convocado este proceso electoral, señores, aquí en Venezuela estamos en presencia de un vacío de poder, porque tampoco lo asumió el cargo quien debía asumirlo mientras existía el lapso de 30 días. Aquí dice, no podemos desconocer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente, ese es un parapeto, ¿okay? Un parapeto que reconoce la mesa esa de la unidad y que reconoce la Asamblea Nacional porque comparten la cama, comparten el local, comparten el techo, se turnan. Cuando le toca sesión a la Asamblea Nacional Constituyente, esa es puria. La Asamblea Nacional, esa que elegimos, no sesiona porque ellos, se respetan eso, respetan al malandro. Y ellos, porque no han tenido el coraje, no han tenido la dignidad. Y a mí no me estén diciendo, ay, qué fácil decir eso. No, porque cuando nosotros lo elegimos, a esos diputados, los elegimos y ellos sabían cuando eran candidatos que no iban a ser candidatos a un centro de estudiantes de un colegio de monjas. Sabían que iban a ser candidatos o iban a ser diputados de una Asamblea Nacional que iba a representar o representaba, porque ya le arrebataron eso, el poder más importante en cualquier república. Cuestión que no estamos en Venezuela en una república. Entonces, lo que debemos ya, ahorita, el lunes, cuando sea, nombrar un gobierno de transición para suplir el vacío de poder, reorganizar esto y pedir el apoyo interno, y externo. Lo necesitamos. Expliquen cómo es que el TSJ en el exterior ni habla de eso. Yo tengo mis consideraciones con ese TSJ también. Conozco a varios de sus magistrados, los veo muy competentes, pero recordemos que ese TSJ también fue nombrado por esta misma Asamblea Nacional que le hace carantoñas al régimen. Entonces, los nombraron y los dejaron.
Ni la Asamblea Nacional tampoco hablan del CJ, para que sepan, no hablan. La Asamblea Nacional, chito, no dice más nada. Se entiende con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, con Maduro si acaso, pero entre ellos es República Dominicana. Y vaya, y ya van a fijar un candidato, por ahí están ensalzando a Lorenzo Mendoza. Mire, olvídense de Lorenzo Mendoza, ¿vale? Olvídense de Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza no creo que se vaya a prestar para esta burla, para este disparate también, que es unas elecciones. Aquí el que hable de elecciones, y me van a disculpar la vehemencia con que voy a decir esto, es otro traidor, chicos. Ya basta de seguir engañando a la gente, ¿ok? Sobre todo los políticos estos avesados, los veteranos que están en la Asamblea Nacional, que sigan vendiendo. Bueno, entonces ¿tú qué propones? No propongo elecciones, ¿vale? Elecciones es convalidar un régimen. Elecciones es darle piso aparente, de una aparente democracia, cuando sabemos todos que no hay democracia. Elecciones hay en Cuba. Pero dicen, no, pero es que si tenemos los testigos no nos pueden robar. Sean bolsas, ¿vale? Y me disculpan este coloquialismo, pero no sean bolsas, no sean soquetes, ¿vale? Y esto va con todo el mundo. No sean tontos, ¿ok? Ese sistema, ese software, esa cuestión, esas máquinas hacen migraciones cuando les provoca, tienen 5 millones de votos ahí en el buche. Ah, no, pero si en todas las máquinas no va a haber testigos, no sean tontos, sáquense eso de la cabeza. Elecciones. ¿Cuándo ha visto usted que un malandro que está atracando a alguien se va a someter al escrutinio para ver si sigue atracando o no? Estos no son corruptos de esos igualitos de la Cuarta República, no son corruptos. Estos son, además de corruptos, malandros, traficantes, de todo, asesinos, de todo. Ellos se roban todo. Tienen al pueblo pasando hambre. Hacen lo que les provoca. Bueno, viejo, hay que ser bien soquete, bien pajuato, ¿ok? Para estar creyendo que en una negociación con un CNE confiable. ¿Quién CNE es confiable? ¿Cuál CNE es confiable? Dígame, ¿cuál CNE es confiable? Ah, no, con uno que nombre 2 el gobierno, 2 la oposición y 1 neutral. Los mismos en la oposición, ya eso está negociado con el gobierno, cuál va a ser y cuál no, chico, ¿vale? O es que, no, pero es que ya hoy declaró, como para darle más credibilidad a lo que se pueda resolver ahí en cuanto al CNE. Ya hoy el CNE ya salió en Gaceta una decisión de la Asamblea Nacional que invalidaron a PP, PJ y AD, no pueden participar. Fíjense usted que la cosa es en serio. ¿Cómo va a ser en serio, vale? ¿Cómo va a ser en serio? No, que los únicos que pueden participar son COPEI, alianza esta, la de el Falcón Maduro, creo que es apellido él, Falcón, ¿cuál es otro? No sé, otro más ahí, no sé cuál, el MAS, y no sé cuál otro más. Mire, hermano, o sea, eso está todo acordado, por allá ya van a dar una rueda de prensa seguro el 11 o el 12. Lamento mucho, de verdad lo lamento. Hoy creo que escuché a Monseñor, creo que Ovidio Pérez Morales. Yo respeto mucho, por supuesto, a mi iglesia. No se meten en esto, padre. No se meten en esto. De consejos. Pero no proponga elecciones. No proponga elecciones, por favor. No proponga elecciones. No proponga. Se lo pido como un miembro de la iglesia en la que usted es prelado. No proponga elecciones, se lo pido, de verdad, se lo pido. Esto no es electoral, esto no es un tema electoral. Esto no es un tema electoral. Aquí ha habido muchos atracos en la iglesia. Piense usted, si hay un atraco en una iglesia y el que está oficiando la misa le va a decir al atracador, ya vamos a someter a escrutinio aquí de los feligreses si están de acuerdo con que lo atraquen o no, o que sigan traficando con droga o no, a ver si ellos van a obedecer eso, ¿no? Yo entiendo, por supuesto, sí, Monseñor Urosa, a quien respeto muchísimo, para que sepan, lo respeto mucho. Él fue obispo aquí en Carabobo. Respeto mucho y reconozco su sabiduría y su sapiencia. Y bueno, y él está comportándose como un pastor, que no quiere violencia, no quiere esto.
inevitablemente, monseñor, inevitablemente, aquí, si no tenemos la ayuda militar necesaria, que siempre le he considerado a los militares internos, y necesitamos una coalición externa de distintos países, esos que desconocieron la Asamblea Nacional junto a 8 millones de venezolanos. Aquí va a haber violencia, lamentable. Es más, violencia hay ya. Violencia hay ahorita impuesta por el régimen. Violencia hay cuando se le niega la comida a la gente. Violencia hay cuando no le alcanza el dinero para nada. Violencia hay cuando no puedes satisfacer tus necesidades básicas. Violencia hay cuando vas a un hospital y no te pueden atender. Violencia hay cuando hay miles, cientos de miles de niños y de adultos desnutridos. Violencia hay cuando pones a una persona de la tercera edad a hacer una cola para cobrar algo, unos billetes allí, y los pones bajo el sol. Violencia hay cuando se burlan de la gente. Eso es violencia también. Derramamiento de sangre. ¿Les parecen poco los cientos de miles de asesinados que hay aquí en las calles durante estos últimos tiempos? ¿Le parece poco si eso es por muertes violentas o derramamientos de sangre violentos? Imagínense cuántos han muerto porque no tienen el medicamento, no tienen los alimentos. Esta gente, los que están en Miraflores y todos los que lo apoyan, bueno, bien sea algunos por acción y otros por omisión, están participando en un genocidio. Eso es lo que existe en Venezuela, que hay un genocidio. Aquí, bueno, hay de todo, de todo. Y lo bravo de todo, amigos míos, es que aquí hay mucha gente con ganas de trabajar. He hablado con muchísimos médicos. Yo soy secretario de una universidad. Sí, bueno, miles de médicos hemos graduado durante nuestra gestión. Y ellos me cuentan cómo son las condiciones en los hospitales. Tienen mística para trabajar, mucha mística para trabajar. Les pido a los organismos internacionales. Venezuela es signataria de la OEA, de la ONU y mire, es que así no seamos signatarios de esas organizaciones. Es un deber, un derecho humano que nos asiste a nosotros, no a Maduro como presidente, también como ciudadanos lo asiste a él, pero como ciudadanos, que se nos garantice la paz, pero la paz no amenazada con un fusil. La paz no es pasando hambre. La paz consiste en tener oportunidad de desenvolvernos. Por eso, amigos de la iglesia, sé que están ahorita en una conferencia episcopal, no pidan elecciones, no pidan conformación de un gobierno de transición. Luego de que ese gobierno de transición, donde estén incluidos todos los sectores, todos, y se escriba en un papel las líneas de acción de lo que debe hacer, el tiempo de duración y en lo que se debe, abocar ese gobierno de transición. Como garantes, la coalición internacional civil y militar, gubernamental y castrense, como garantes, para no salirnos de allí. Pensemos en elecciones y no en candidatos únicos, que le lance el que le provoca. Lorenzo, Henry Ramos, María Corina, Capriles, Leopoldo, el que les provoque, y del madurismo el que quiera. Pero eso sí, hay que nombrar comisión de la verdad, hay que nombrar una comisión de la verdad, porque aquí se ha robado muchísimo dinero, aquí ha habido mucho delito, aquí han encarcelado a mucha gente, aquí han inhabilitado mucho, y eso es un delito, eso es delito y grave, eso hay que determinarlo, eso hay que determinarlo. Aquí creo en la reconciliación, creo en el perdón también, ojo, pero no en el olvido, no en el perdón,
pero no en congraciarme con el delincuente. ¿Ok? Deberá haber acercamientos, pero las páginas así no se pueden pasar, porque ustedes saben que es grave, que las víctimas, no los que murieron, los que quedaron vivos, los familiares de los que murieron y de los que perdieron el empleo, cuántos miles de profesionales exitosos en PDVSA no se tuvieron que ir, no están ahorita haciendo cosas que no tienen nada que ver con su profesión, que no les pagaron ni sus prestaciones, que quedaron en la calle. Epa, eso de alguna manera hay que resarcirlo, hay que resarcirlo. Les decía que no hay nada peor o más desastroso que el delito mismo, que el negarle a la víctima, ¿ok?, el derecho a tener la verdad sobre lo que ocurrió. Pareciera un lugar común lo que voy a decir, pero sin verdad no hay justicia, y es verdad, y eso es algo cierto. Si tú no conoces la verdad de algo que le pudo haber ocurrido a tu familiar, mire, si lo mataron, si lo desaparecieron, a la víctima, al familiar, le gustaría saber dónde está su víctima o su familiar, dónde lo enterraron, cómo murió, por qué murió, cosas así. Eso, y no es que estoy descubriendo el agua tibia. Quiero decirle, como le dije, que yo les iba a hablar como abogado. A mi tesis, cuando hice la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, me basé en la Comisión de la Verdad y busqué el derecho comparado que ha pasado en distintos países con las comisiones de la verdad. Entonces, a las personas le interesa, para estar bien con ellos mismos espiritualmente y todo, a pesar de la gran pérdida que pudieron haber tenido con la desaparición de su familiar, conocer la verdad de lo que aconteció alrededor de la muerte, de la desaparición, de lo que pudo haber ocurrido. Entonces aquí necesitamos hablar con seriedad, y elecciones no es seriedad. Elecciones no es seriedad. Yo decía por ahí, ni que pongan el Papa Francisco de presidente del CNE, algunos por chance tal. No, hombre, si gana si ponen al Papa Francisco siempre va a ganar Madurismo. Eso no es así, eso no es así, eso no es así. Lo quiero decir que así pongan al que pongan, pongan al que pongan. No, aquí no hay vida, no hay vida. Les voy a poner un ejemplo. Aquí se ha dicho, se ha sostenido, y agencias de noticias importantísimas. Es más, de hecho, hay dos familiares del presidente y de la primera dama, digo el presidente porque bueno, que ya no lo es, pero de Maduro y de su esposa, sentenciados por vínculos con el narcotráfico. Bueno, esos fueron dos que agarraron. Se ha dicho el mismo que ahora no se nombra, que fue presidente del TCJ, fue fiscal militar, fue de la sala penal, creo que fue, Eladio Aponte, que aquí a veces aguantaban o enfriaban o guardaban, no sé qué término utilizó él, camiones con cargamentos de drogas en los cuarteles. ¿Y cuántas veces no se ha dicho que hay un cartel de los soles? A mí no me consta, pero lo han dicho. Y eso es como métase en internet, en Google, cartel de los soles, entonces lo reflejan. Entonces, ustedes creen, oye, en su sano juicio, que alguien que esté en el gobierno, ojo, que intentó y mató a gente en el 92, en dos oportunidades, el 4 de febrero y luego el 27 de noviembre del 92, asesinó para tratar de asaltar el poder y no pudieron. Luego se perfeccionaron. ¿Ustedes creen que ellos, con esa máquina de lavar dólares como es PDVSA, con todo lo que representa un gobierno reconocido internacionalmente como de un país,
que esté regentado por ese tipo de personas con vínculos en todas estas cosas, se van a dejar quitar esa mantequilla que ningún búsquese un cartel de la droga de México, de Colombia, de cualquier, los carteles de la droga más poderosos que tengan a un presidente, a un tribunal, a yo no sé qué más. Ustedes, pero, o sea, vamos a hablar claro. ¿Ustedes creen que van a dejar el poder con voto? O sea, eso es engañar. Y lo que a mí me molesta, no me molesta, me da como cierta cosa, ¿no? Cosa, no sé, lástima, sentimientos raros. Es que hay gente que de repente, no, profe, pero hay que salir a votar. ¿Qué es lo que dice? Porque no tenemos más ninguna. Bueno, en Cuba hacen elecciones periódicamente. En varias partes hacen elecciones periódicamente. Así vamos a estar. Mire, usted va a cualquier sitio, yo fui al mercado. Y yo voy siempre al mercado, yo compro mis cosas, y voy en todas partes. Esto es, el chillío es global. Es global. O sea, aquí no hay, para ver cuánto cuesta el queso, 320.000 aguará. Y la carne, bueno, no hay, pero la última vez que compré estaba en 380. No, aguará. O sea, bueno, y aumentan el sueldo. El sueldo mínimo no alcanza para comprar un kilo de queso, ¿vale? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo no sé qué va a pasar aquí. Huele, o sea, eso está en el ambiente, pareciera un estallido, una implosión, eso está en el ambiente. O sea, yo estoy percibiendo algo muy parecido a lo que se hablaba todos los días, por allá en la época del 92, cuando Chávez insurgió, por menos de lo que está pasando ahorita, por mucho menos. Es más, o sea, lo que estaba pasando antes no estaba pasando nada, era una cuerda de ladrones, ¿ok? Yo no estoy defendiendo nada del pasado. Unos ladrones, un bicharraco. Había cierta institucionalidad, porque, bueno, el mismo Corte Suprema de Justicia fue la que sacó a Chávez, pues, a broma, a Carlos Andrés, y el mismo fiscal fue el que acusó a Carlos Andrés. Ustedes se imaginan a Tarek acusando a Maduro, o a este TSJ, el de aquí, pues no el del exilio, enjuiciando al que ya está destituido. Por Dios, vale. Bueno, yo estoy sintiendo en el ambiente que el ambiente está tan cargado, algo así como lo que ocurrió el 4 de febrero, que todo el mundo lo decía, ojo, aquí está, que en cualquier momento hay un golpe. Esto es un golpe, eso lo decían en el 92, y salían los notables y hablaban a justificarlo, cualquier cosa. Eso está en el ambiente. No sé, yo no sé cómo están los cuarteles, pero creo que no deben estar muy bien. No deben estar bien. Vi una cuestión ahí, un comentario que me pasaron por WhatsApp, que ordenaron reincorporar, imagínense ustedes, oficiales, coroneles de la promoción del 85 y del 87. O sea, que ya estaban en retiro. ¿Por qué será eso? Pareciera que no hay confianza, eso es muy fuerte tribuna, sobre todo en el ejército. Pareciera que no hay confianza. Bueno, todas esas cosas se escuchaban en el 92. Eso se escuchaba en el 92. Que si esto, que tal y qué sé yo, que bueno. Bueno, mano, aquí yo no sé cómo debe estar eso organizado. No sé, no lo sé. Ni me interesa saberlo. Pero tengo que opinar porque hay mucha gente que le pregunta a uno. Y uno tiene que decir lo que uno piensa. A mí me gustaría que esto se arreglara, que el mismo Maduro diera un cambio y lo arreglara y todas estas cosas, y él asumiera sus condiciones. No. O sea, lo de él ya, primero que no es presidente, y ya demostró que él lo que quiere es la pobreza extrema de todo el mundo y alimentar a la gente que se porte bien, entre comillas. Ya lo vemos, aquí está. Mire, esto está inservible. Es más, ya él así quisiera recuperarlo, no va a poder. No, ni él ni su entorno. No va a poder. Y no va a poder porque quienes pueden colaborar con este gobierno no son venezolanos.
o no son gobiernos venezolanos, son gobiernos de otras partes. Para poder colaborar con Venezuela se necesita otro modelo que esté escrito, que esté representado por distintos sectores y que tenga apoyo civil y militar. Así que estamos viviendo en este momento un vacío de poder que no hay que buscar una fórmula mágica para recomponer lo que está aquí echado a perder. No hay que buscar una fórmula mágica para interpretar el artículo 333 de la Constitución. Aquí el ordenamiento jurídico está infringido. Aquí la Constitución de la República, como se llama, bolivariana de Venezuela, así no nos gusta el nombre, pero así se llama, y así está en caseta, está, o sea, ese es el instrumento fundamental, el 333. ¿Ok? Y a los militares decirle, tengan decencia, no los capos, no los de arriba, no la cúpula, porque son demostrados que no tienen ni decencia ni vocación, ni creo que la carga cromosómica la tengan para ser gente decente. Pero sí, la inmensa mayoría de ellos, que pasa el 80%, vamos a reencontrarnos. El que siga pensando en Chávez, que piense en Chávez, que al menos piense en lo que decía y no en lo que hacía, que piense, en esa unidad cívico-militar, ese, no sé, el árbol de tres patas, no sé cómo era que decía el tipo, esa unidad cívico-militar, pueblo y militares, uno solo. Sí, pero no para robar, no para delinquir, sino para construir. Pensemos entonces, a los amigos de los cuarteles, pensemos. Léanse solo el artículo 328. Léanse el artículo 328 y el 333. Vean lo que está pasando. Ustedes tienen familia. Su familia se enferma. Su familia también le cuesta conseguir medicamentos. A su familia también tiene que comprar la pasta a 70.000 bolívares el kilo. La pasta de comer, esa. Su familia también tiene que pagar 340.000 bolívares por un kilo de queso, o 400.000 bolívares por un kilo de carne, o 250.000 bolívares por un cartón de huevo, o tiene algún carro que no lo puede reparar porque no tiene cómo comprarle los cauchos, o no tiene 800.000 bolívares para comprarle un litro de aceite, semanal. Eso es para los carros. Aquellos que tienen transporte, autobuses, eso es diario, que tienen que echarle un litro de aceite, sin contar el desgaste en otro. Esto, aquí se va, si esto continúa así, el paro es inevitable. Aquí no hay que declarar ni huelga general ni nada. O sea, el paro es inevitable. ¿Cómo transportan la comida? El sector transporte se va a paralizar. ¿O es que ustedes no han visto que ahora el transporte aquí son camiones 350 con batea, con camiones de estaca, y esos son los autobuses aquí, señores? Y esto tenemos que decirle a la comunidad internacional, los interlocutores, no esperemos. A veces dice, no, vamos a poner, a veces perdemos el tiempo nosotros mismos discutiendo, y vamos a ponernos de acuerdo con la comunidad internacional, sí, que vienen o no, una invasión o una intervención, o esto, lo otro. No, olvídense. Yo le aseguro a todos, si se forma el gobierno de transición, que lo nombre el TCJ ese que está en el exilio, que lo nombre, y que se le dé el respaldo de acuerdo al artículo, de acuerdo a la decisión del 16 de julio, del año pasado, y que empiece a girar instrucciones. Y ahí quien está en desacato en todo caso sería Maduro, que estaría usurpando el vicepresidente y todos los poderes. Allí sí la comunidad internacional, con las fuerzas militares de coalición, deben intervenir si el gobierno de transición legalmente y constitucionalmente nombrado,
se lo pide. ¿Ok? Y la mayoría de las personas, por supuesto, habrán focos allí, a lo mejor numerosos, pero para eso se necesita la fuerza pública, no para asesinar a nadie, sino para que sirvan, óiganse bien, como anestesiólogos en el proceso de transición. ¿Okay? Los militares o la fuerza pública serán los únicos responsables en que se produzca más o menos violencia en lo que pueda venir. No es que uno lo esté deseando, pero aquí la gente ya está saliendo a la calle porque no está comiendo, chicos. O sea, no, es que eso se acostumbran y tal. No, nadie se acostumbra. Aquí la gente, mire, aflora el instinto primario de cualquier persona, que es el de la sobrevivencia. Si una gente tiene que salir a hacer lo que sea para llevarle comida a sus hijos o alimentarse, hace lo que sea. Dirá, ¿qué más me puede pasar si estoy condenado a muerte, a una muerte por hambre? Una bala. Lo comparará. Y eso es algo, no hay que ser estudioso, ¿vale? Esa es lógica, esa es una lógica elemental. Esa es una lógica. Bueno, ¿y cómo están en Cuba? Bueno, tiempos distintos, épocas distintas. Cuba una isla. Bueno, tuvo la fiereza de la Unión Soviética. Pero, ojo, ya habiendo vivido esa experiencia cubana que fue muy negra para el pueblo cubano, nosotros aquí en Venezuela necesitamos organizarnos, llegarle al familiar del soldado, del teniente, del capitán, del coronel, y decirle, vaya, no te vamos a pedir nada, solo te pedimos, cumple con tu juramento, defender la soberanía, defender a Venezuela. Venezuela está en manos del narcotráfico, de la delincuencia, regentada por un país extranjero. Pidamos Venezuela de los venezolanos. Venezuela es nuestro país. Aquí queremos vivir, aquí queremos prosperar, aquí queremos, bueno, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan futuro. A quienes han tenido que irse, les pido de corazón, no nos abandonen con sus mensajes, con sus puentes que están tendiendo. No nos abandonen. Sé del talante, bueno, libertario de nuestro amigo Alberto Franceschi, por ejemplo, y tantos miles que se han ido, aunque serían cientos los que continuamente se expresan. No nos abandonen. Aquí los necesitamos a ellos, y yo estoy seguro que con esa unión cívico-militar interna y externa, y con la colaboración de quienes hoy están en el exterior y hoy están acá, algunos trabajando por su cuenta, muchísimos grupos, me imagino que logren coordinarse entre ellos, que se coordinen entre ellos para lograr una Venezuela de prosperidad. Y los que hoy están fuera, sé que vendrán más pronto de lo que muchos podemos pensar. Apretado abrazo a todos ustedes hoy, 4 de enero del 2018, año de la libertad, año de Venezuela y año de decirle no al chantaje, no a la vocería MUD-PSV, año de los ciudadanos, año de la perseverancia, año de la coherencia, año del fin de Maduro y todo lo que él representa. Apretado abrazo, amigos.